¿Qué hizo todo esto que vivió José? Ujú. Prepararlo para el reino. Ajá, sí. O sea, si él hubiera desarrollado el carácter a través de todas estas pruebas, no hubiera tenido la capacidad, la madurez de reinar. O sea, ¿qué hizo él? Fue un gran administrador, fue un gran organizador, pudo ver hacia futuro, pudo eh, organizar de tal manera todo en Egipto para que hubiese alimento para no nada más para la nación de Egipto, sino para las naciones circunvecinas. Por eso fue que más tarde Jacob mandó comprar trigo a Egipto porque oyeron, etcétera. Entonces la enseñanza de esto es que todas las tribulaciones, todo lo que nosotros pasamos en esta vida tiene como propósito prepararnos. Recuerden que dice la Biblia que un día vamos a reinar con Cristo. Y aunque en esta vida no sabemos qué nos depare el futuro, lo que sí sabemos es que todas las pruebas que estamos viviendo, esas pruebas son precisamente, tienen el objetivo de prepararlo, de desarrollar carácter, de desarrollar fe, de desarrollar esperanza, templanza, todo esto. Y todo esto va a contribuir, que es parte del carácter de Cristo en nosotros, va a contribuir a que le podamos servir en esta vida. Y después, cuando ya reinemos con Cristo por los 1000 años, Dios le va a asignar a cada uno de nosotros, pues, un proyecto, o una forma en que servirle. Por eso dice, serán reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Ujú. Entonces, de acuerdo a lo que hayamos hecho mientras estamos en el cuerpo, vamos a recibir. O sea, todos los creyentes tenemos como común la salvación. Pero Dios nos dejó aquí para hacer obras. Por ejemplo, en 1 Corintios 3, 13 al 15 dice, la obra de cada uno será manifiesta, pues el día la declarará, pues por el fuego será probada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. El fuego representa la fe. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ¿sobre qué? El fundamento, la verdad, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, quiere decir que nos salimos del fundamento, vivimos por otros valores, recibirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces ahorita nosotros ya como creyentes estamos determinando nuestro futuro eterno, no nada más es temporal. Nosotros sabemos que ahorita en esta vida tenemos, bueno, es temporal, la vida es la vida, como dice Santiago, la vida es como neblina que aparece por un rato y luego se desvanece. Eso quiere Ujú. decir que es breve nuestra vida, aunque a nosotros nos haga larga, porque estamos aquí, es breve en comparación a la eternidad. Es como un suspiro, como un abrir y cerrar de ojos. Pero en esta vida nosotros entonces tenemos que, eh, por fe, por amor a Cristo, por gratitud a lo que Él hizo en nosotros en la cruz, servirle. Por eso 2 Corintios 5, 14 y 15 dice, el amor de Cristo nos constriñe o nos impulsa, pensando esto, que si uno Ujú. murió por todos, luego todos murieron. ¿A qué murimos? A nosotros mismos, a nuestros planes. Y por todos murió para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Creer la Escritura, crecer en gratitud, es muy importante. Todas estas cosas, en un sentido, no se dan mágicamente, sino por el deseo del corazón, por la gratitud creciente y por la ejecución de la verdad. Un ejemplo muy importante de todo esto es Josué, hijo de Num. Previo a que él tuviera la encomienda de meter a Israel en la tierra prometida, primero fue uno de los dos espías, que solo él y Caleb razonaron correctamente, de acuerdo a la fe. Todos murieron y toda esa generación murió, menos José y Caleb. Luego José se convirtió
en el servidor de Moisés. O sea, siempre estaba en el templo, siempre estaba al servicio de Dios. ¿Qué hizo esto en él? Desarrolló carácter y todos los elementos para que él pudiese, una vez que Moisés, por su insensatez que se atribuyó un milagro con Dios, en el segundo incidente de Meriba, que ellos dicen, ya como juicio no entrarás a la tierra prometida, pero José, tu servidor, él entrará, en él hay espíritu. ¿Ve? Y entonces Josué fue el que metió a Israel a la tierra prometida. Ujú. Entonces, en nuestra vida como creyentes, ¿cuál es el objetivo de nuestra vida? Si nosotros vivimos por las cosas de esta vida, ya perdimos la pista. Aunque hay que aclarar que naturalmente, sí, nosotros vivimos en este mundo, anhelamos cosas, sí, queremos hacer planes, pero todo esto se va a esfumar. Por ejemplo, Job, cuando empezó su prueba, le dijo a su esposa, dijo, desnudo salí del vientre de mi madre. Jehová dio, Jehová quitó. O sea, no nos vamos a llevar nada, Ujú. ¿sí? En la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3 dice que todo lo que la tierra y las cosas que en ella hay serán desechas. Dice, todos los elementos al fuego serán quemados. Y la tierra y las obras que en ella hay serán desechas. Y si esto ha de ser así, ¿cómo no debemos aprender a vivir en forma piadosa? ¿Ven ustedes? Entonces, todos los creyentes recibimos esta información a lo largo de los estudios, a lo largo de nuestra lectura de la Biblia. Tenemos que decidir qué vamos a hacer. Entonces, volvemos a 2 de Corintios 5:14 y 15. Si uno murió por todos, luego todos murieron. O sea, tienes que morir a tus planes terrenales porque no te van a traer recompensa eterna ni ninguna satisfacción y te van a hacer descuidar los planes de Dios. Entonces dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó con ellos. Entonces ahora la pregunta de todo esto para cada creyente, ¿cómo puedo servir a Dios? Dios a todos nos dio dones. Recuerden que ya vimos el estudio de los dones. Cada uno, de una manera natural, ya lo está ejerciendo. Puede identificarlo, puede no, con el paso del tiempo y sobre todo con la entrega, lo va a identificar. Dios puede darte uno o más dones de acuerdo a su sabiduría infinita. O cuando tú empiezas a responder correctamente, te añade dones para que le sirvas. Todos recibimos un don con el cual estamos habilitados para servirle. Pero mientras tú no descubras cómo o la manera de servirle, tienes que empezar por orar. Yo diría que es la primera parte en la vida de un creyente. Empezar a orar. Tú estás en una iglesia, estás conviviendo con otros creyentes, dentro de las pláticas, de la interacción de todos los creyentes, tú te vas dando cuenta de necesidades, pueden ser espirituales, de debilidades de un creyente, a lo mejor ves orgullo en un condiscípulo tuyo, en un creyente, ¿no? Que va a la iglesia. Entonces, no es para que te pares y lo juzgues, le digas un orgulloso, sino que para que dentro de tu lista de oración ores por él, para que Dios lo haga. Puede haber necesidades económicas y si en tu mano está ayudarlo, pues hazlo. A veces no son económicas, sino a veces son de compañerismo, a veces son solo de escuchar, a veces son de consuelo, pero de esta manera ya estamos sirviendo a Dios. Y conforme vamos nosotros sirviendo a Dios, es como si si empezara a abrir una plataforma donde empezamos a ver más posibilidades de servirle. Así es como uno empieza. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando empezaron los estudios
de célula en mi casa que los daba Julio, yo me iba siempre hasta atrás, veía a las personas y todo, y al final de cada estudio yo me ponía a platicar con quien veía, oye, ¿tienes dudas, esto, lo otro? Ahora sí que hacía mi parte. Y de alguna manera Dios fue preparando las cosas para que yo después le sirviera de una manera pues más profunda, más responsable, etcétera. Pero surgió ese deseo en mi corazón de estar al pendiente. Entonces, nuestra parte como creyentes es ir, gozarnos de las enseñanzas que recibimos, aplicar a nuestra vida todo lo que competa a lo que estamos viviendo, pero también estar al pendiente de cómo está la iglesia, qué situaciones hay, qué necesidades puede haber, qué puedo yo hacer. A lo mejor ves una necesidad económica y no puedes ayudarlo económicamente. Bueno, te puedes poner a orar. Es tan importante la oración que Dios nos dice orar sin cesar. Entonces empecemos por orar, por ejemplo. No es que quiera hablar de mí, pero son ejemplos de mi vida. Me acuerdo yo cuando empezaba mi vida cristiana, no sé quién, pero una vez alguien me prestó un cassette de una predicación dominical y me impresionó mucho porque esta persona que no sé ni quién era, pero la predicación realmente estuvo muy bien hecha, muy buena. Y esta persona usaba la palabra, ponía ejemplos con la Biblia, de todo lo que se estaba enseñando. Y recuerdo yo que al terminar ese cassette, le dije a Dios, Dios, con todo mi corazón, yo te quiero servir de esta manera. Y podríamos decir que a lo largo del tiempo Dios me fue preparando y me permitió servirle enseñando la palabra de Dios y todo. Pero yo se lo pedí. Ujú, ¿Ustedes? Entonces, por ejemplo, en el libro de Santiago dice, no tenéis porque no pedís. ujú, Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Luego dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo puede ser enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se haga enemigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Entonces ujú, aquí Santiago nos está ilustrando que a veces nos concentramos dentro ya hablando ya del punto de la oración, en pedir por vanidades ilusorias, ujú. por nosotros, por nuestra comodidad, porque Dios nos dé una vida, pues digamos que tenga todo lo necesario para poder hacer muchas cosas. Y no es malo tener esos deseos, es natural, Pero, pero muchos de esos deseos nos apartan de lo más importante. Y ahí ujú, vamos con el ejemplo de Marta y María, ¿no? María se preocupó por servir como anfitriona en el judaísmo, era muy importante ser anfitrión. Podríamos decir que no estaba mal, pero de las dos, de María y Marta, María dijo, yo no me voy a despegar y no voy a perder una palabra de lo que está diciendo mi Señor Jesús. Entonces Marta, como anfitriona, a su hermana que viene en la misma casa con Lázaro, ellas como ujú, mujeres habían tomado ese papel, pues estaba preocupada por lo que iban a cenar, todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando ve a María ahí sentadota, dice, ay, mira esta holgazana, digo, ¿no? Así poniendo un poquito de sal o pimienta a esto, ¿no? Mira, esta está ahí nada más y yo aquí, desbaratando, no me doy abasto, hay tantos invitados, hay que preparar la comida. Entonces va y se queja con el Señor. Y todos sabemos la respuesta. Marta, 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 afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces, enfocando esto a la cuestión de nuestros deseos, nuestras vanidades, digo, nuestras ilusiones, etcétera, tenemos que aprender a valorar las cosas y ver qué es lo más importante. Y siempre vamos a llegar a la conclusión de que lo más importante es servir a Dios. Ahora, por servir a Dios, Dios no es deudor de nadie.
Él mismo dice la promesa de Mateo 6:33 y 34, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os vendrá por Por añadidura. añadidura. ¿No? Salmo 37:5. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te Ujú, concederá las peticiones de tu corazón. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. O sea, te llevará por el camino que Él quiere, que es el mejor para cada uno de nosotros. Salmo ujú, 38:9. De Jehová, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. A veces nosotros podemos, por servir a Dios, 38:9. descuidar todo lo demás, nuestro futuro. O sea, todos pensamos en el futuro, qué va a suceder, etcétera. Pero Dios ya te dijo, yo tengo controlado el futuro. Tú búscame y yo te voy a dar lo necesario. Ya. Ahora, ¿qué es lo que Dios nos va a dar? Lo que nosotros deseamos, casi nunca. ¿Por qué? Lo que deseamos El lleva cargo económico, ¿eh? implícito vanidades ilusorias. Él nos va a dar lo que verdaderamente nos aproveche Ujú, y nos haga crecer en la gracia. ujú, Yo creo que es todo lo que cada creyente desearía, ¿no? ¿Para qué quieres llenarte de bienes en esta vida? Y si Dios te los da, pues disfrútalos porque Él te los está dando. De hecho, como paréntesis, tú no puedes disfrutar plenamente nada que no sepas que Dios te dio plenamente. O sea, ujú, cuando Dios te da algo, lo puedes disfrutar. Cuando te afanas por ujú, conseguir algo y aún lo puedes obtener sin el permiso de Dios o sin el consentimiento de Dios, aunque lo tengas, no lo vas a disfrutar. Ese es el paréntesis. Por tanto, es mejor que Dios te dé lo que Él considere bien para ti, para tu vida, y eso lo vas a poder disfrutar. Pero es lo que nos va a dar, son los elementos para que le sirvamos, porque eso es lo que trae una riqueza eterna. Fríamente calcúlale. Todo lo que hagas por esta vida se va a quemar. Como Job, si nada vine este mundo y nada me llevaré. Puedes almacenar tesoros en la tierra, pero no te vas a llevar nada. nada, ni los Como calzones. paréntesis, yo hace poco primero les pedí que oraran por Pilar, la creyente que se murió hace poco, y por otra señora, Jaén. Esa señora Jaén es la abuelita de mi sobrina. Mi hermano menor tuvo ahí una hijita cuando era joven. Y bueno, después mi hermano se fue a Estados Unidos, etcétera, él ya se murió ahorita. Pero esta señora pues tenía una herencia de un inmueble, etcétera. Y yo dije, la voy a ayudar, ¿no? Y la verdad, la ayudé siempre lo que pude. Le administré originalmente su edificio, luego, ya que las cosas se pusieron más difíciles, dije, mire, yo nomás le voy a hacer los contratos, cualquier cosa le ayudo, usted hágase cargo. Luego su hija se fue a Canadá con mi sobrina, viven ahí actualmente en Canadá. Ella se fue, estuvo como 3 o 4 años. Recientemente regresó y me dijo, es que quiero arreglar algunas cosas porque no me he sentido muy bien. Luego hablé con ella, le había dado un infarto cerebral, su hijo estuvo traduciendo, la confirmé. De hecho, ella estuvo yendo algún tiempo a los estudios de ahí del Hotel del Bosque, estuvo yendo con su hijo como un año estuvo yendo, algo así. Y luego ya se fueron a Canadá. Pero entonces yo ya estuve platicando con ella, etcétera. Oiga, es que dice, sí he estado viendo mi vida, me he arrepentido. Bueno, tome en cuenta que sí haga esto y ponga su fe en Cristo, ratifíquele a Dios. ¿Y qué crees que me acabo de enterar? Que se murió antier. O sea, la gente se está muriendo, ¿no? Pero ¿qué oportunidad me dio? Vino su hija, o sea, con la persona que mi hermano tuvo su hijita. Vino y estaba su hermano ahí, que iba a los estudios un tiempo, y les pude testificar. Un buen rato me estuve ahí con ellos. Ya ha dicho que de verme con el muchacho la semana entrante. Se llama Leo, ahí para que pongan en su oración, en la oración. Y ella se llama Mónica. Bueno, ya estuve. Es que dice que tenía coraje, que de repente se sintió huérfana y todo eso.
Pero una cosa me dijo y por eso me vino a la mente. Me dijo que yo tenía con su mamá muy buen testimonio, que me quería mucho, que confiaba mucho en mí, etcétera. Ella recibía las enseñanzas. Entonces, tú te das cuenta que tú a veces haces cosas, no con un interés económico, sino de veras yo lo hice por ayudar. Y bueno, yo, de acuerdo a lo que platiqué con ella, lo que me dijo, que estaba repasando su vida, etcétera, y le dije, confirme con Dios que cree en él, etcétera, me dijo, sí, lo voy a hacer. Yo estoy seguro que está en el cielo ahorita. Muchas veces Dios nos da evidencias, así como paz, paz. Dios me dio mucha paz, no dolor, como estaba su hija, ¿no? Me sentí huérfana y todo. De hecho, su hija llegó a ir a varios estudios ahí en la casa de los Pasquel, en las Lomas, pues hace muchos años, al principio de todo esto, ¿no? Pero entonces está muy abierta ahorita. ¿Por qué? Pues porque está quebrantada. Entonces le dije, ¿te sientes, estás huérfana? No estás huérfana si buscas a Dios, Él puede ser tu padre, tienes que volver, buscar. Y ahí estuve un rato. No les voy a decir todo lo que dije porque ya acabaríamos este estudio porque ahí me tardé más de una hora con ellos. Luego empezó a oír el Leo, es con el que voy a ver la semana entrante. Es que yo tengo esta duda, esta la otra. Dijo, oye, pues ve al estudio, pero luego me quedé pensando, este muchacho está demasiado enrollado y digo, le haría bien ir al estudio, pues ya conoce, ya estuvo yendo, pero ese hay que verlo personalmente. Entonces le dije, ¿sabes qué? El lunes nos ponemos de acuerdo, nos vemos, platicamos. Entonces, esa es la labor, servir a la gente, hacerlo de corazón, y eso te va dando un testimonio, te va abriendo puertas. Y cuando la gente se muere, así como Pilar se murió, como esta señora María del Carmen se llamaba, o sea, recibieron un testimonio y tú te quedas en paz, porque hiciste lo que tenías que hacer. ¿Cuánta gente nos rodea? Entonces, ¿qué pasa cuando nos concentramos en nuestras necesidades y todo eso? ¿Qué pasa? ¿Nos distraemos de las cosas de Dios? Entonces, cuando pasa eso, solo mírate a ti mismo. Marta, 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 afanada y turbada, te hacen muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte. Escoge la buena parte. Si vives para ti mismo, nunca vas a alcanzar la satisfacción, porque nada en este mundo puede llenar tu vida. Solo Cristo puede llenar tu vida. Y cuando tú te conviertes, te arrepientes y crees, Dios te da el Espíritu Santo. Empieza a morar en ti, en tu corazón. Pero el Espíritu Santo, su influencia en nosotros va a ser en la medida de nuestra consagración. Si tú prefieres vivir tu vida, hacer esto, lo otro, aquello, su influencia va a ser mínima. ¿Por qué? Lo que te digan ni lo vas a hacer ni lo vas a creer. Pero cuando dispones tu corazón, cuando empiezas a obedecer, cuando tomas un compromiso con él, por ejemplo, de los estudios como hoy, de asistir los domingos, yo sé que no todos pueden ir siempre. A veces uno se enferma, puede tener un compromiso, pero tenemos que tener la convicción de que el domingo es el día del Señor. Hacer la convicción de ir. Y cuando hacemos esto, que estamos dándole prioridad a Dios como María. Y entonces Dios empieza a trabajar más en nosotros y nos empieza a dar más esa capacidad de servirle. Ahora, nunca te debes esforzar por servirlo, tienes que pedirle a Dios, así como yo les decía que le pedí que quería enseñar. Señor, te quiero servir. Pues, ¿cómo vas a empezar? Con tus compañeros de trabajo. La gente platica, tú vas a ver las necesidades en lo que platican. A mí se me han abierto infinidad de puertas por solo platicar de cosas, ¿no? Y a veces Dios te va dando la gracia que la gente se abre contigo. Un día un señor que conocí hace poco, que por cierto un nombre muy curioso, se los voy a decir, Lander se llama, fue curioso el nombre, ¿no? Empezó a decirme que lo había dejado su esposa y que ahora se había quedado con sus hijos y que trabajaba y dice, ya no tengo tiempo para mí y todo eso. A ver, ¿qué es esto?
Es una puerta para el evangelio. Y le dije que Dios podría, si buscaba a Dios, se podía llenar su vida, le podía dar sabiduría para educar a sus hijos, le podía dar sabiduría para administrar su tiempo, porque ese señor tiene un negocio propio. Todo eso. Y se abrió totalmente conmigo, pude testificarle. Luego le regalé un librito de enseñanzas. Una o dos veces lo he visto, a veces comentamos cosas, pero si no comenta de eso, no me meto, porque tampoco uno va a estar es con sabiduría y Dios es el que lo hace. Pero he tenido ya dos o tres oportunidades de hablar con él. A lo mejor ahorita no pasa como pasó con esta señora que les digo ahorita que se acaba de morir, María del Carmen Jaén, pero la conozco hace, ¿cuántos años les digo? Más de 40 años. Y fue de responder, de hablar con ella, de compartirle, de ayudarla con los abogados cuando tenía ahí problemas, etcétera. ¿Ven ustedes? Y ahora se muere y ya está con el Señor. Esa es una gran satisfacción. Nada de este mundo te va a dar más satisfacción. Solo piensa en una cosa. Dios es el que convence, Dios es el que salva. Pero, perdón, pero una cosa importante es, cada persona en la cual tú fuiste instrumento para que viniese a Cristo, la vas a ver cada día en la eternidad. Y te vas a acordar, Dios me usó para que esta persona viniera a Cristo. Cada persona que tú descuides, a lo mejor se salva por otro medio, a lo mejor no se salva. Si pudiste haberle testificado y no le hiciste, por estar afanado y turbado con muchas cosas, muchos deseos, vanidades ilusorias, te vas a lamentar eternamente. ¿Por qué creen que hay un juicio de obras? Hay juicio por los pecados, nosotros ya somos eximidos de él porque creímos en Cristo, los que ya hemos creído y somos salvos y nos arrepentimos. Pero hay otro juicio de obras. Ya dijimos ahorita el pasaje, 1 Corintios 3, 13 al 15, donde Dios va a probar todo lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo que está ahorita para el Señor. Lo que hicimos por buenos motivos va a prevalecer. A lo mejor tú testificaste por competencia. Ay, es que mi compañero aquí testifica mucho. Yo también voy a decir, le voy a poner sal y azúcar y pimienta a lo que digo para que también me dé a notar. Yo conocí a muchas personas así. Por ejemplo, en la otra iglesia, cuando yo acababan las campañas, había una reunión en la casa de cualquier creyente que disponía su casa y se reunían todos y cada uno exponía su experiencia de los predicadores y los maestros de ceremonias. Como yo era maestra de ceremonias, me invitaban a mí. Y vi como mucha gente exageró, como mucha gente añadió cosas. Entonces, ¿tú crees que eso va a prevalecer con Dios? Nosotros ya sabemos que hay muchas falsedades en la otra iglesia. Y ya lo acabamos de ver el domingo, recuerdes, el augustianismo, bueno, ahorita no tengo en la mente la palabra, ¿no? El neo, que se me fue de la mente, pero bueno, lo vimos el domingo. Entonces, mucha gente ahí ni es salva, predicaba, testificaba en campañas sin ser salva. Ahí no podemos decir nada. Si no eres salvo, no hay nada. Pero los que sí eran o lo son y exageraron, nada de eso va a prevalecer. Recibieron gloria de los hombres, ese es su tesoro, pero no van a recibir gloria de Dios. Por eso tenemos que ser honestos con Dios, servirle de todo corazón, no competir con nadie, sino más bien si vemos a un creyente que vive más para Cristo y lo admiramos, oremos para que Dios siga bendiciéndolo y decimos, Señor, yo quiero también servirte. Como vuelvo al punto de esa predicación que oí, que yo que le dije al Señor, yo quiero hablar así, yo quiero servirte. Dios nos concede lo que le pedimos cuando realmente lo deseamos. Eso es lo importante de nuestra vida en este mundo.
¿Alguna otra duda, comentario? Bien, vamos a avanzarle a nuestro estudio de Paul Washer, que es un excelente estudio. Mientras más lo estudio, más digo, qué bárbaro. Gracias a Dios por este hombre. Que por cierto, este hombre ha tenido muchos problemas, le han cambiado muchas partes de su cuerpo, ya son de metal, ya estuvo a punto de morirse, hace poco le volvieron a cambiar un marcapasos, creo. Entonces, de hecho se murió, lo revivieron. Y hasta su esposa dijo, no, no, es que no se puede morir. Su esposa es española, ese Caro se llama. Dice, no se puede morir porque él está escribiendo un libro y dijo, tengo que terminarlo. Fíjate lo que dijo su esposa. O sea, ahí vemos el corazón de una persona así, ven ustedes. Bueno, comentario al mar. Entonces, bueno, nosotros estamos viendo la verdad acerca del hombre y este capítulo es la disposición de Dios hacia el pecador. Pero para que nosotros podamos apreciar, y es lo que hemos estado viendo, tenemos que ver las secuelas y las consecuencias del pecado. O sea, ¿a qué nos lleva el pecado? El subtítulo de esto que vamos a empezar a ver hoy se llama Entregados a la miseria. Entonces, o sea, todos los pecados que nosotros cometemos que son innumerables, porque quién sabe cuántas veces al día pecamos y multiplícalo por los días de tu vida. Todos ellos nos impiden ser felices. Y nos y el pecado trae cada día en nosotros, sobre todo en las personas incrédulas, una separación. En el creyente también el pecado inmediatamente pierde el gozo, pierde la comunión con Dios y Dios lo lleva al arrepentimiento. Pero le hace le provoca un vacío que cada día es más profundo mientras más pecados hay. Entonces, resulta, así por decirlo, los pecados innumerables, el sufrimiento es indescriptible y la insatisfacción, y eso es parte de la miseria de esta vida. Entonces, con la excepción de la realidad de la muerte en la cual todos vamos a morir, y ahorita adelante vamos a empezar a tratar precisamente en serio la muerte, nosotros podemos ver que en esta vida nadie puede ser feliz y menos sin Cristo. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo decía, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y nosotros en nuestra vida nos damos cuenta que por más que queramos, no nos dejan los problemas, ya unas de una manera, ya unos de otra manera, siempre estamos con problemas, injusticias que vivimos, injusticias que vemos en otros, etcétera. ¿Ven ustedes? Porque este mundo no tiene nada que darnos. Entonces, retomando un poco de la plática anterior, cuando nosotros empezamos a dar nuestra vida por las cosas de este mundo, realmente nos estamos haciendo un fraude, porque no tiene nada que darnos y no va a haber ningún premio en la eternidad de todo esto. O sea, todo se va a quemar al fuego. Entonces, muchas personas dentro de estas miserias y vemos grandes millonarios como Howard Hughes y otros que han existido, que por más que acumularon dinero y todo, no fueron felices. Porque todo lo que nosotros en esta vida tratamos de tener es para llenar un vacío que es del tamaño de Dios. Solo Cristo lo puede llenar. Entonces, aunque ganar es el mundo, o como dice la Escritura, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? No pueden comprar la salvación sus riquezas por más que sean. No puede ser el hombre feliz, porque recuerden, lo hemos mencionado y lo voy a enfatizar. Nuestra conciencia nos acusa de pecado. Si tú eres rico y tus riquezas las adquiriste por medio de situaciones injustas, ¿cómo vas a poder disfrutar del dinero? Si representa dolor, fraude,
omisiones en pagar, como nosotros vemos que pasa en este mundo, ¿no? O sea, hay personas que no les pagan los sueldos sin merecerlo, que una persona se jubile, o sea, es cuando más necesita su dinero, tardan 6 meses, 6 meses o un año en pagarle, empezar a pagarle su pensión, ¿no? Este gobierno aparentemente ha sido muy generoso, pero ya se robó se robó todo el dinero de las Afores y no sé qué tantas cosas hizo. Todo es una nube, todo es un engaño. Yo sé que aquí los que somos mayores de edad y tenemos nuestra tarjetita, sí nos sirve, claro que sí, pero quién sabe todo lo que hay detrás de esto. Y si no estaríamos mejor sin esa tarjetita, con una economía más, con más justicia, no lo sabemos, pero bueno, tan solo estamos enfatizando la cuestión de que este mundo no puede llenar nada, este vacío lo llena Cristo. Cuando vienes a Cristo, Dios te hace nacer de nuevo, te cambia la naturaleza, te da un corazón nuevo, un espíritu nuevo, un, un corazón sensible a la voz de Dios y te da su Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya llenó este vacío. Pero ¿qué pasa cuando tú empiezas a vivir como creyente por las cosas de esta vida? Les voy a poner otro ejemplo bíblico de esto. Israel vivía en esclavitud en Egipto. Eran esclavos. Y Egipto representa el mundo sin Dios. Toda la humanidad es esclava del pecado. Cuando venimos a Cristo, Dios nos libera, así como Dios a través de las 10 plagas. Y la última, que fue la más dura, la muerte de los primogénitos, Faraón soltó a Israel. Luego se arrepintió. Y bueno, acabó muerto, como saben ustedes, al seguirlo y al cruzar el Mar Rojo, se vinieron las aguas sobre ellos y todo eso. Salen al desierto. En su vida de esclavitud, como esclavos, tenían pan, tenían pescados, tenían verduras. Recuerden que Egipto se desborda el Nilo y regaba toda la tierra y tenía grandes cosechas. Y salen al desierto. Les falta agua. Primer incidente de Meriba, ¿no? Y Dios hace que salga agua de la roca. Luego anhelan que Dios les dé el maná, el alimento exacto y preciso para estar en el desierto. Seguramente estaba lleno de nutrientes y muchas cosas. No necesitaban más. Queremos carne. Y bueno, así como empezaron a vivir una vida diferente en el desierto, recordemos que no fue Dios el que por gusto los mantuvo 40 años en el ejército, perdón, en el desierto, sino porque Israel no creyó. Dios los iba a a llevar directamente a entrar a la tierra prometida, pero ellos no quisieron ir, se llenaron de temor. ¿Y cuál fue el juicio por este temor? 40 años en el desierto. El juicio empezó cuando manda a los 2 espías, recuerden, y de regreso ya inspeccionan la tierra y traen sobre ramas colgados los frutos de la tierra, frutos maravillosos mejores que los de Egipto. La tierra de Canaán era rica, bebía la agua de la lluvia, no estaba a regarse, todo eso lo dice la Biblia. Pero 10 de los 12 Dios, está todo esto, ay, qué hermoso, vamos a la tierra prometida. Sí, pero vimos gigantes, ciudades amuralladas, nos van a comer como moscas, o aplastar como insectos. Y en su corazón dijeron, regresémonos a Egipto. Y Dios, saliendo, les dijo, nunca jamás vuelvas a Egipto. Vamos a hacerlo aquí, a nuestra vida de creyentes. Dios se mete a una nueva vida y es una vida por fe. Él va a suplir todas las necesidades y te va a dar el mejor alimento, tu maná,
para que le sirvas. La mejor forma en la que le puedes servir. A unos Dios les dará una cosa, a algunos otra. Si tú quitas los ojos de Dios, nunca va a ser suficiente para ti, porque vas a ver que a lo mejor otro tiene lo que tú deseabas. Y quién sabe si Dios no te lo dé, porque eso que tú deseabas te iba a desviar de la palabra. Muchos de nosotros, por ejemplo, le podríamos decir a Dios, es que Dios, pues dame dinero para que ya no me preocupe cada día de lo que necesito del pan, ¿no? El pan de cada día, etcétera. Si tú me das, si me solucionas todo eso, te voy a servir. Y te digo una cosa, si tú como estás ahorita no sirves a Dios, menos lo vas a servir si Dios llenara tu vida de todos los deseos de tu corazón. Entonces Dios nos sacó de la esclavitud del pecado para darnos una nueva vida. ¿Y cuál es esta nueva vida? Como paréntesis, 40 años, o sea, la numerología hebrea es muy importante. Un día la vamos a estudiar. Pero 40 años representa en una época de transición. ¿Sí? Entonces, es el paso, el tiempo en el cual Dios transforma a las personas. Como creyentes, en esta vida, Dios va a transformarnos a la imagen de Cristo, lo está haciendo. La culminación de su obra va a ser cuando ya vayamos al cielo y veamos a Cristo. Es cuando va a venir la transformación total. Recuerden, eh, primera de Juan, capítulo 3, 1 y 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual Él es. Ahí está. Ahí es donde se va a completar el trabajo de Dios en nuestra vida. Mientras tanto, a partir de nuestra conversión y hasta el momento en que Dios nos llame a su presencia, cada uno va a vivir diferente tiempo, ya lo sabemos, lo hemos visto, la gente se muere, no todos nos vamos a morir, lo vamos a ver en este mismo estudio un poco más adelante. Si nosotros no dejamos la vida de esclavitud del pecado, o nos asustamos cuando empezamos a vivir pruebas, que es como entrar en el desierto, y empezamos a pensar en cosas diferentes a la vida abundante que Dios nos ha dado, que es una vida en la cual nos da la plena capacidad de disfrutar intensamente de todo lo que nos da, a tal grado que comerte de una simple naranja, como ejemplo, puedes disfrutarlo más que comerte el manjar más sofisticado en el mejor restaurante que te puede costar $1,000, por decir algo. Porque si hay platillos que valen eso, y más quiero que sepan. Pero los que se los comen esos no los disfrutan. Tú, mientras más te entregues, más sensible vas a ser y mayor capacidad de disfrutar de la vida y de las cosas vas a tener y vas a disfrutar cada día con menos. ¿Por qué? Porque vas a disfrutar intensamente lo demás. Si no, Pablo no hubiera dicho en Filipenses 4, 11, 12, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. Por todo estoy puesto y para todo. Y para que no se les olvide el que sigue, que la mayoría se saben de memoria, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sigamos el ejemplo de Pablo. Todos estamos viviendo situaciones diferentes.
Ese es nuestro desierto. Es donde Dios nos está enseñando a creer. Es donde Dios nos está enseñando a caminar en fe. Es donde Dios está desarrollando nuestro carácter cristiano. Es donde Dios está desenmascarando delante de nosotros la maldad del pecado para que lo dejemos. ¿O no es verdad que todavía hay ciertas áreas de pecado que te puedan causar atractivo? Claro que sí. Y esas áreas de pecado que tú no aborreces, que Dios sí aborrece, es porque todavía no has visto la maldad del pecado en esa área y todavía no cambia tu mente. Esa es una enseñanza muy profunda, les voy a explicar por qué. Porque cada prueba que Dios permite que vivamos de esto, cada tentación o inclinación que tenemos de nuestra vida pasada, de alguna manera nos impide crecer, nos mantiene esclavizados. Acuérdense de Egipto. Pensamos que eso nos hace felices. Israel, cuando salió, pensaban que ser esclavos, que no tuvieran derechos de nada, que los azotaran, que trabajaran de mañana a noche haciendo ladrillo para las pirámides y todo lo que hacían ellos. Recuerden que uno de los primeros cosas que pasó cuando Moisés se presenta es que les quitan la paja y ellos tienen que ir a buscarla, etcétera. Estaban trabajando como albañiles, haciendo pirámides, edificios y todo eso. Tenían su pan y pensaban que eso era su gozo. Estaba viviendo como esclavos y así es el pecado. Nos hace pensar que ahí está el gozo y la satisfacción y la más grande mentira. Entonces, Dios lo que quiere a través de nuestro periodo en el desierto es que nos gocemos con el maná que nos da ahora. Punto muy importante. ¿Por qué Dios dice, no os afanéis por el día de mañana? Mateo 6:34. Porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Y nos vamos a ir al ejemplo del maná. El maná tenían que recoger solo la porción que Dios dijo que debía de tener cada persona, un gomer por persona, una medida de aquel entonces, y que eso recogieran y eso iba a ser suficiente. Y al día siguiente iban a volver a tener el maná. ¿Y qué hicieron los codiciosos? No, 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 vaya a ser que mañana Dios no me dé. Por tanto, tomaron más de lo que Dios les dijo. ¿Y cuál fue el resultado de ello? Se empezó a gusanar. Y entonces Dios le dice, ¿por qué no me creen? ¿Por qué no desobedecen? ¿No? Pueblo rebelde y contradictor. Bueno, así es nuestra naturaleza humana, lo que la Biblia llama la carne. Pero Dios ya nos dio la mente de Cristo. Dios nos dio su palabra para que con la entrega y todo eso sometamos a nuestra naturaleza humana. Por eso tenemos esta lucha. Vámonos a Gálatas. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. ¿Acaso no enfrentamos estas luchas cada día nosotros? Claro que sí. Se oponen para que no hagáis. Estamos en un conflicto. Entonces Dios nos lleva al desierto, a un lugar árido donde no veamos nada, donde no hay nada, que es el lugar de las pruebas, para enseñarnos a confiar en Él. Pero ¿qué pasó el viernes? El sábado era el Shabbat, el día del reposo. ¿Cómo vamos a comer si no podemos más que juntarlo de un día? Entonces Dios les dice, este día junten doble. Así cocinen para viernes y sábado. Y no se agusanará, ¿no? Entonces, y así sucedió. Luego, no, 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 Señor, nuestra alma está harta de este pan, ¿no? Cuando reitero, es el alimento adecuado para el desierto.
Seguramente estaba lleno de nutrientes para que ellos pudieran estar perfectamente bien. Tan es así que los que prevalecieron, eh, este, el compañero de Josué, se me fue el nombre, bueno, uno de los dos Caleb, espías, eh, Caleb, Caleb, ¿verdad? Hijo de Jefone, Caleb. Cuando ya conquista Josué la tierra prometida y todo eso, una cosa menciona Caleb. Mi fuerza es la misma hoy que cuando fui aquella vez a recolectar las frutas. O sea, cuando tenía 40 años, ahora tenía 80, ya mi fuerza es la misma. Ese es el alimento que Dios nos da. Pero nosotros anhelamos todavía alimento del pasado. Por eso es que los israelitas, cuando empezaron las pruebas en su corazón, se volvieron a Egipto. Dios dijo, nunca jamás vuelvas allá. Y a ti te lo dice, nunca jamás te vuelvas a gozar en la vida de pecado y todo eso. Luego, eh, es que nuestra alma, y ahí estábamos antes de que hiciera este paréntesis, tiene fastidio de este pan. Queremos carne. Ok, les dice Dios, les voy a dar carne. Y vinieron las codornices, ¿no? Hizo soplar un viento y se llenó el campamento y sus alrededores y comieron. Juntaron un montón, dos montones, tres montones, ¿se acuerdan de eso? Bien. Y empezaron a morir los más robustos, podríamos decir, los más dragones. No era el alimento adecuado. Y Dios trajo un juicio por la gente codiciosa. Un montón, dos montones, tres montones. ¿Por qué distraemos nuestras cosas de la entrega a Dios por cosas de este mundo o por atesorar cosas de este mundo que solo nos van a causar indigestión? Cuando Dios te dice, busca primero el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. En lugar de estar concentrado con lo que no tienes, con lo que no, Dios no te da, da gracias por lo que Dios te da y dile gracias a Dios porque esta situación en la que tú me mantienes ahorita es donde yo más me puedo entregar. Es donde me vas a hacer ver la vanidad de mi vida. Es donde me vas a hacer ver mis áreas de inconstancia. Es donde van a salir esas áreas débiles de mi carácter, ¿no? Muchos de nosotros podemos ser muy controladitos la mayor parte del tiempo, pero cuando viene una situación adversa, incomprensiva, tú no puedes tener idea de cómo podemos reaccionar. Mi experiencia es que la gente hasta groserías dice y muchas otras cosas. Le echa la culpa a Dios de todo, etcétera. Entonces, Dios a través de las pruebas nos está formando como a Cristo. ¿Y cuál fue el carácter de Cristo? Recuerden, Filipenses capítulo 2, el cual siendo en forma de Dios, no le glorificaron como a Dios. Perdón, disculpen, me equivoqué. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ese fue el sentir que hubo en Cristo. Dice, haya en vosotros este sentir. Y cuando hay la ley del Espíritu de vida, o sea, el gobierno de Dios en tu vida, el estar contentos con lo que Él te da, porque sabes que es tu alimento adecuado para que crezcas, para que dejes la vida de pecado, te va a librar de la esclavitud, te va a hacer ver las cosas como Dios las ve. Ahorita estamos analizando
la miseria del hombre, ¿no? Digo, lo vamos a continuar la vez pasada porque ya se nos fue el tiempo, ¿sí? Cómo el hombre tiene un vacío y muchas veces su esperanza es la muerte y al final de cuentas no saben que la muerte es el inicio de la eternidad. La verdadera pesadilla empieza cuando despiertas sin Cristo y ya no hay remedio y vas a pagar eternamente por tu pecado. Ya no te puedes arrepentir, porque si en esta vida no te arrepentiste, que es donde podríamos decir, Dios genera a través de su obra la máxima convicción en ti para que te arrepientas. Si tú no te arrepentiste, cuando Dios generó la máxima convicción en ti para el arrepentimiento, ya no te vas a arrepentir después. Cada rechazo a Dios endurece tu corazón y te es más difícil. Eso es lo que yo vi ayer que platiqué con este muchachito que me voy a ver la semana entrante que les decía, Leo, por el cual les pido que oren para que Dios me dé gracia con él ahora que lo vea. Oye, pero ¿por qué? ¿Por qué la Tierra si hay tantas galaxias? ¿Por qué solo aquí? Y si tiene tantos millones y miles de años. Y esto le dije, mira, Leo, todas las respuestas están en la Biblia. Él ya no lo cree. Y él, además de ir a los estudios un tiempo, cuando era jovencito, cuando pasó todo este lío ahí con mi hermano, yo estuve discipulando a este muchachito hace 40 y tantos años. Estuve discipulando junto con un amiguito como 6 meses o un año. Ya no quisieron. Una de las cosas, las razones que prácticamente me dijeron, no de esta forma, pero me lo dijeron, es que nos llama mucho el mundo. Y dije, bueno, ahí no van a encontrar nada, pero eso no es a fuerza. Y los dejé de discipular, y bueno, todo lo que ha pasado durante todos estos años. Y ahorita está confundidísimo. Me dice, es como si me dijera, fíjate, me decía, es que no te quiero confundir, ¿no? O sea, imagínate. Entonces yo le dije, es que mira, todas las verdades están en la Biblia. Y eso de que las otras civilizaciones, todo eso, te voy a decir una cosa. Vete al libro de Génesis y ve cómo en el cuarto día, si mal no recuerdo, fue Dios donde hizo la lumbrera mayor, sol, la lumbrera menor, la luna y las estrellas. Todo el universo Dios lo creó a partir de que iluminara la tierra. ¿De dónde sacan? A ver, de que el universo y que las otras galaxias y todo eso. Tan solo por no leer la escritura, ahí está. Podríamos decir, sin ánimo de ser, excedernos, que la Tierra es el centro del universo. ¿Y por qué se los puedo ratificar? Porque aquí es donde Dios, donde va a reinar Cristo y va a descender su tabernáculo. Y después de los 1000 años, entonces Dios va a crear nuevos cielos y nueva tierra, y donde va a estar la nueva Jerusalén iluminando, ya no va a haber necesidad de sol ni de luna de estrellas, porque la gloria de Dios iluminará la ciudad, ¿no? Entonces, ¿cuál es el centro del universo? He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. El que hay aquí es una figura del celestial. Bueno, ¿es la Tierra el centro del universo? Sí. Y claro, te van a decir que estás loco si lo dices públicamente y a todo el mundo. Pero entonces vemos la confusión y ese muchachito de veras está confundido. Tiene sus ideas. Y yo así veo a muchas personas respecto a esto. Viven de esta manera. Pero les voy a hacer un pequeño comentario. Fíjense, hay veces que tenemos que tomar decisiones importantes y sentimos que si no podemos confiar en nadie, ni siquiera en Dios, y sentimos que no podemos confiar en nadie, ni siquiera en Dios. Sin embargo, Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Él sabe lo que anhelamos alcanzar mejor que nosotros mismos.
Debemos confiar en Él completamente en todas las decisiones que tomemos. Eso no significa que debemos dejar de pensar cuidadosamente sobre los asuntos o menospreciar el razonamiento que Dios nos ha dado, pero tampoco debemos confiar solamente en nuestras ideas y excluir todas las demás. Debemos creernos unos sabios, no debemos creernos unos sabios, sino ser humildes y escuchar la palabra de Dios y a los sabios consejeros. Préstele atención a Dios en oración, sus decisiones. Préstele atención a Dios en oración, sus decisiones. Utilice la Biblia como guía y entonces obedezca la dirección que le dé. Dios dirigirá sus caminos y lo protegerá. Esto se lo compartí a mi nieto. ¿Por qué la adolescencia y la juventud, que son vanidad, piensan que todos lo saben? Piensan que los adultos, y esto es problema, resultado de la propaganda diabólica, son tontos. Piensan que ellos tienen el mejor criterio, pero es todo lo que los han bombardeado. Entonces, solo la palabra de Dios, y así, por ejemplo, yo cuando veo algo interesante sobre todo para Max, mi nieto, le paso esta información y dialogo con él porque yo veo que tiene todas estas características. Y algunos no lo manifiestan, algunos no, pero todos lo traen adentro. Entonces, si nosotros no vivimos o no creemos en la palabra de Dios cual es, como Dios nos tiene ahorita, ¿qué vamos a enseñar a los demás? Si tú no crees lo que dice la Biblia y lo enseñas, eres un hipócrita. Nunca vas a hablar con poder. ¿Cuál fue la característica de Esteban? Que habló con poder y puso en su lugar a todos los judíos, a tal grado que los hizo irritar y crujían sus dientes contra él y lo acabaron apedreando. Esa fue la sabiduría de un hombre que quiso vivir para Dios, que primero lo eligieron por su fidelidad como uno de los 7 que iban a administrar la manutención de las viudas. Luego fue un consejero importante y luego vean ustedes, testificó y testificó y eso le costó la vida, pero es un gran ejemplo de lo que es vivir para Cristo, de hacer a un lado todo esto. Entonces la misma Biblia dice, si no crees, no permanecerás. Entonces yo creo que ahorita, como Dios llevó las cosas hoy, es porque realmente tenemos que tomar la vida cristiana en serio. Tenemos que dejar a un lado nuestras dudas y pedirle a Dios que nos lleve por el camino de su voluntad y gozarnos en él. No importa cualquier que sea su situación. Vuelvo al punto con la mamá de mi sobrina, Mónica. Memo la conoce. Mónica. Me dice, es que me siento huérfana. Y yo le dije, sí, se murió tu mamá, pero si buscas a Dios no vas a ser huérfana nunca. Si lo haces tu Padre Celestial, Él velará por ti y te llevará por el buen camino. Ella una vez se dijo que era salva hace muchos años, pero es como su hermano, el que voy a ver la semana entrante. Uno vive su propia vida, desecha a Dios y las consecuencias son tremendas. Sufrir por causa de Cristo es glorioso. Sufrir por causa del pecado para un creyente es vergonzoso. Si no, este proverbio no diría, ¿de qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese de su pecado. Vamos a dar gracias. Padre, te damos Miguel, muchas gracias por este perdón. estudio. Miguel, nada más, ¿podríamos orar por el hermano Jorge, por su salvación y su salud, por favor? Claro que sí, Carmen, con mucho gusto. Gracias, Miguel, gracias. Padre, te damos muchas gracias por este estudio
te pedimos que tú siempre guíes estos estudios, que verdaderamente nos abres al corazón, Señor. Realmente el único que nos puede convencer de estas cosas es tu Espíritu Santo. Así que como siempre te pedimos, Padre, que sea tu Espíritu el que guíe cada reunión, tanto los estudios de miércoles como de los domingos. Y Señor, bendice a nuestra iglesia, llévala a una verdadera vida de santidad y que tu Espíritu Santo gobierne en todos los corazones. Trae la salvación, Padre, a quienes todavía no te conocen verdaderamente. Hazles ver con claridad que todavía no tienen ese arrepentimiento verdadero. Pero Señor, ah, tú haces esta obra y te pedimos por esta pareja que fue el domingo, que se llaman Adrián y Francisco, con su bebito. Dijeron que les gustó mucho el estudio, que les convenció, que ellos estaban buscando un lugar cerca, y llegaron ahí por pura casualidad. Yo les dije, es que Dios los trajo, etcétera. Tú, Señor, toca sus corazones para que sigan asistiendo y realmente se conviertan. Padre, también te pedimos especialmente hoy por Jorge, el hermano de Carmen. Sabemos que está muy delicado, Señor, sabemos que pues tienen una doctrina equivocada, pero Señor, te pedimos que en estos momentos difíciles para él, tú abras su mente y su corazón y le hagas ver la realidad de su vida y le muestres con claridad a Cristo. Ya Carmen tiene muchos años dando testimonio de ti y ha sido firme y fiel con su familia en ese aspecto, pues tú, Dios, trae ese fruto, producto de muchas oraciones por él también y de su familia. Y Señor, todo eso te lo pedimos en nombre de Cristo. Señor, también te pedimos que sigas sanando a Memo, que ahorita está presente, que ahorita que nos platique brevemente. Pero Padre, tú síguelo sanando para que se recupere rápido. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos.